Saludos. Seguimos con los primeros pasos en la programación de Excel. En la sesión anterior ya os comenté que estas primeras sesiones, en concreto estas dos, las iba a dedicar a daros unas pinceladas de lo que se puede hacer con la programación en Excel y cómo se hace. Con esta sesión acabamos estos primeros pasos y a partir de aquí empezaremos a desarrollar en profundidad cada uno de los temas que hemos tocado en estas dos sesiones y todas las demás posibilidades que me ofrece la programación en Excel. Ya os comentaré más detalles en la siguiente sesión de cómo voy a ir desarrollando el curso. A grandes rasgos crearé dos tipos de sesiones teórico-prácticas y sesiones 100% prácticas en las que desarrollaremos paso a paso ejercicios. Vamos a empezar. En la primera sesión creamos un módulo que a su vez contenía un procedimiento. El procedimiento nos mostraba el resultado de sumar las celdas que teníamos seleccionadas. Vimos cómo podíamos ejecutar el procedimiento directamente o desde un procedimiento de evento, en concreto desde el clic de un botón. En esta sesión vamos a ver cómo podemos crear funciones. A lo largo del vídeo explicaré para qué sirven las funciones y cómo las podemos crear. O algunos ejemplos de funciones, no vamos a ver todo al 100%, pero vamos a ver ejemplos claros que nos pueden dar una idea del uso que le podemos dar a las funciones. Vamos a partir desde el archivo de Excel que guardamos en la sesión anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar desde el blog. Empezamos abriendo Excel y a continuación abrimos el documento. Si habéis descargado el documento de internet, abre el documento en la vista protegida. Debemos pulsar el botón habilitar edición para poder realizar cambios. Lo hacemos y seguimos con las advertencias de seguridad. Esta vez es diferente, me dice que se deshabilitó parte del contenido. El problema es que este archivo contiene el código Visual Basic que creamos en la primera sesión y se ha deshabilitado. No vamos a profundizar en este tema ahora, solo debéis saber que el código Visual Basic se considera peligroso y se deshabilita por defecto. Si probamos a pulsar el botón que creamos en la sesión anterior, solo conseguiremos seleccionarlo, no conseguimos hacer clic encima de él. Para usar el código escrito y seguir escribiendo un nuevo código debemos pulsar el botón habilitar contenido. Lo hacemos y si ahora seleccionamos alguna celda y pulsamos el botón sumar, veremos que ahora sí que funciona el código que escribimos en la sesión anterior. Bueno, pues ya está. Ya comentaremos esto con más detalle. Ahora vamos a continuar creando más ejemplos. Como primer ejemplo vamos a desarrollar una función. Accedemos al código mediante la ficha programador pulsando el botón Visual Basic. Acordaros que para programar en Excel es muy cómodo tener esta ficha visible porque tiene todo lo necesario para programar y añadir controles en nuestro documento. Pulsamos el botón y accedemos al editor de Visual Basic. Empezamos creando un nuevo módulo. Recordad que nos permitían organizar el código. En el menú Insertar seleccionamos Módulo, lo seleccionamos en el explorador de proyectos y le vamos a cambiar el nombre en la ventana de propiedades. Le vamos a llamar Módulo IVA. Pulsamos Intro para confirmar el nombre y ahora vamos con la función. Una función es muy parecida a un procedimiento. Es un conjunto de código que realiza un trabajo. La diferencia principal entre una función y un procedimiento es que las funciones devuelven valores. El ejemplo más claro lo tenemos en las funciones de Excel. Por ejemplo, la función suma recibe unas celdas para sumar y devuelve como resultado el total. Lo que vamos a hacer es crear una función que recibe como dato una cantidad de dinero y devuelve como resultado el IVA de la cantidad. Vamos a suponer que el porcentaje de IVA es el 18%. Nos aseguramos que estamos en el módulo recién creado, lo podemos ver aquí arriba en la barra de título, hacemos clic en la ventana de código y creamos la primera función. Igual que los procedimientos, se pueden crear escribiéndolas de forma manual o desde el menú Insertar. Como estamos empezando, lo hacemos de la segunda manera. Accedemos al menú Insertar y seleccionamos la opción Procedimiento. En la ventana que aparece, lo primero que indicamos es el nombre. Le vamos a llamar a la función Calcula IVA. Hay unas normas para los nombres, igual que con los nombres de los procedimientos, pero veremos esos detalles en las próximas sesiones. En tipo, seleccionamos función. El resto de opciones las dejamos como están y pulsamos el botón aceptar.
Nos crea el esqueleto de una función. En este caso se utiliza las palabras function y enfunction para crearla. Todo lo que esté entre estas dos líneas será el código de la función. Vamos a crear el código. Las funciones, igual que las de Excel, pueden recibir datos para hacer su trabajo. En este caso, necesita recibir la cantidad de la que se calculará el IVA. Vamos a escribir el siguiente código entre los paréntesis de la función. Entre los paréntesis de una función podemos indicar los datos y el tipo de datos que va a recibir la función para hacer su trabajo. En esta línea tan simple hay mucho para comentar. La versión sencilla es que le indico a la función que va a recibir una cantidad que permite valores decimales como dato para hacer su trabajo. Aquí es donde tenéis que hacer esos pequeños actos de fe que os pedí. No os preocupéis que de aquí a unas sesiones esto será como hablar para vosotros. Ahora vamos a escribir el código que devuelve el resultado, el IVA. Nos situamos dentro de la función. Pulso una vez la tecla tabulación para empezar un poco más hacia adentro y escribo el código. Sin entrar en mucho detalle, esta línea devuelve el resultado de la función, multiplicando la cantidad por 0,18. Para que una función devuelva el resultado, hay que asignar a su nombre el valor que queremos que devuelva como resultado. En este caso, una operación matemática. Recordad, pequeños actos de fe. Bueno, pues ya está el código. Ahora vamos a probarlo. En la sesión anterior, para probar el procedimiento, nos situábamos dentro del procedimiento y pulsábamos el botón ejecutar. Vamos a probar. Hacemos clic dentro de ella para situarnos y pulsamos el botón ejecutar. Pues no, aparece una ventana en la que nos dice que elijamos una macro para ejecutar. Pulsamos cancelar porque esto no es lo que necesitamos. Las funciones se ejecutan de otra manera. Se pueden llamar desde procedimientos de evento o utilizarlas como las funciones de Excel en una fórmula. Lo vamos a hacer de esta manera. Algunos estaréis sorprendidos y pensando, ¿esto quiere decir que me puedo crear mis propias funciones como las de Excel y utilizarlas en fórmulas igual que hago con las de Excel? Pues sí. Esta es otra de las posibilidades que ofrece la programación, desarrollar nuestras propias funciones. Vamos a Excel y probamos la función que acabamos de crear. Seleccionamos una celda, por ejemplo esta, y escribimos la siguiente fórmula. Empezamos escribiendo el igual y a continuación empezamos a escribir el nombre de nuestra función. Conforme vais escribiendo el nombre, fijaros que aparece en la opción de autocompletar. Luego Excel conoce nuestra función. Escribimos el nombre y entre los paréntesis le tenemos que indicar el dato que va a utilizar para calcular el IVA, que en este caso, por ejemplo, vamos a calcular el IVA de la celda A1. Cerramos paréntesis. Fijaros que en este caso, en el autocompletar, abajo no aparecía ayuda sobre los argumentos o datos que necesita la función para hacer su trabajo. Esta es una diferencia con respecto a las funciones que trae Excel de serie. Cerramos paréntesis, pulsamos intro para confirmar la fórmula y listo, ya tenemos el resultado. Fijaros las posibilidades de ampliación de Excel que se acaban de abrir ante nosotros, prácticamente infinitas. Con el tiempo daréis gracias a Microsoft por haber dado la posibilidad de usar Visual Basic dentro de Excel. Bueno, vamos a crear una segunda función, muy parecida a esta. La segunda función también devolverá el IVA de una cantidad, pero en esta ocasión vamos a permitir que se elija qué IVA se aplica entre tres posibilidades. Se puede aplicar un 18%, un 7%, o un 4%. A la función le indicaremos una cantidad y el tipo de IVA que queremos que se aplique. El tipo se indicará pasando un 1 para el 18%, un 2 para el 7% y un 3 para el 4%. Es decir, la función va a recibir dos argumentos para hacer su trabajo. Volvemos al editor de Visual Basic y creamos una nueva función. Nos situamos en la ventana de código dentro del mismo módulo en el que creamos la función anterior y en el menú Insertar seleccionamos la opción de procedimiento. Le vamos a llamar calcula tipo IVA. En tipo le indicamos que queremos crear una función y el resto de opciones las dejamos como están. Pulsamos aceptar y ya tenemos creada la estructura de la función.
En este caso, entre los paréntesis tiene que recibir dos datos, la cantidad y el tipo de IVA que se aplica. Escribimos el siguiente código. El primero es igual. Y aquí va el segundo. A grandes rasgos le indico que recibirá un valor que puede tener decimales, la cantidad, y recibirá otro dato de tipo numérico que indicará el tipo de IVA que se aplica. Como recibe dos argumentos, los tenemos que separar con una coma. Ahora vamos con el código de la función. En este caso va a ser algo más complicado. Escribimos el código y lo comentamos. Volvemos con los datos de fe. En este código utilizo una instrucción condicional, el if. Lo podemos traducir como un si. Empezamos controlando si es verdad que el tipo de IVA es igual a 1, es decir, que se aplicaría el 18%. Si lo es, la función devuelve el 18% de la cantidad. Si no se cumple la primera condición, evalúa la segunda. Y en la segunda controlamos si es igual el tipo a 2. En el caso de ser verdad, nos devolvería el 7%. Y en la última condición controlamos si el tipo es igual a 3, en cuyo caso nos devolvería el 4%. En las sesiones dedicadas a las macros vimos que podíamos crear código Visual Basic sin escribir una sola línea de código con la grabadora de macros. Esta herramienta se encargaba de crear el código. Sin embargo, crea código tonto, código que no es capaz de ir por un camino u otro dependiendo de si se cumplen condiciones. Bueno, pues aquí lo estamos haciendo. Al escribir nosotros el código, nos saltamos todas las limitaciones que pueda tener la grabadora. Antes de probar, voy a comentar dos detalles. El primero, si os fijáis el código, lo escribo aplicando tabulaciones. Unas líneas de código empiezan más adentro que otras. Esto facilita su lectura, iros acostumbrando a escribir el código de esta manera. El segundo detalle tiene que ver con los errores. Si vais escribiendo el código tal cual lo hago yo, no cometeréis errores, pero lo habitual es cometer alguno. Todos los lenguajes de programación tienen una sintaxis muy estricta. Si no la cumplís, se quejarán. Fijaros, por ejemplo, sitúo el punto de inserción en medio de la palabra else if, entre el else y el if, y dejo un espacio entre esas dos palabras. Ahora nos situamos en otra línea de código. Recibo un mensaje indicándome que he recibido o que tengo un error en tiempo de compilación. Pulsamos aceptar en el mensaje y me marca de rojo el lugar en el que está el error. Me marca la línea de código en la que está el error. Este tipo de errores son los más fáciles de localizar y corregir. Habrá otros llamados errores en tiempos de ejecución. Estos nos darán más problemas. Ya llegaremos a este punto también. Ahora borramos el espacio que hemos añadido entre el else y el if. Nos situamos en otra línea para comprobar que no se queja. Y ahora sí, vamos a probar la función nueva. Nos vamos a Excel. Seleccionamos otra celda, por ejemplo esta de aquí, y escribimos la siguiente fórmula. Y primero vamos a probar con el 18%. En este caso, como hay que indicar dos datos, indico el primero que sería la cantidad de la que quiero calcular el IVA, y separado por un punto y coma,
indico el tipo de IVA que quiero que se aplique, que como es un 18% corresponde al tipo 1. Pulsamos intro para confirmar y ahí tenemos el resultado. He utilizado para separar los dos datos el punto y coma, como se hace con las funciones de Excel. Pero ojo, porque en otros idiomas o regiones, como separador de argumentos en las funciones se utiliza la coma, en lugar del punto y coma. Esta opción depende de la configuración regional. Por eso os comento lo del idioma, que puede ser que el idioma tengamos el mismo en español, pero en la configuración regional tengáis como separador la coma en lugar del punto y coma. Fijaros en esto. Bueno, perfecto, funciona. Vamos a probar ahora con el 7%. Cambiamos el 1 por el 2 para indicar que aplique el segundo tipo de IVA. Y ahí tenemos el 7% de 100, 7. Vamos con el último tipo. Pedimos que aplique el 3, que sería el 4%. Pulsamos intro y ahí tenemos. Bueno, pues ya está. Ya tenemos otra función más compleja, pero con más posibilidades que la primera que hemos creado. Volvemos al editor de Visual Basic. Hace un rato os he comentado que una función se puede llamar desde un procedimiento o un procedimiento de evento. Los dos ejemplos que hemos creado no lo hacen así. Vamos a crear otro que llame a una función desde un procedimiento de evento. Vamos a crear una función que sumará todos los valores que tenemos en la columna A de la hoja 1. Esta función la utilizaremos para que nada más abrir el libro nos diga cuánto es el total de esa columna. Empezamos creando la función. Como vamos a realizar una suma, la vamos a crear en el módulo de la primera sesión, en el módulo sumas. Hacemos un doble clic encima de él para situarnos dentro de ese módulo y a continuación en el menú insertar seleccionamos procedimiento. Lo primero es que le indiquemos el nombre, que en este caso se va a llamar sumar columna A. En el tipo indicamos función y el resto de opciones las dejamos como están. Aceptamos y nos crea la estructura de la función. Esta función no va a necesitar ningún dato para realizar su trabajo, siempre hace lo mismo, suma el contenido de la columna A, luego no necesita ningún argumento. En Excel también hay funciones que entre los paréntesis no se da información, por ejemplo la función hoy que devuelve la fecha actual. Hacemos clic dentro de la función y escribimos el siguiente código. Tabulo. A grandes rasgos, esta función devuelve la suma de la columna A de la hoja llamada hoja 1. Ya hicimos algo parecido en la sesión anterior, pero en este caso aseguro que la columna que se utiliza es la A de la hoja 1 y no de cualquier otra hoja que tengamos en el libro. Ya hablaremos de esto. Tenemos todo un mundo por descubrir todavía. Ahora lo estamos viendo a vista de pájaro. Bueno, pues la función ya está hecha. Ahora nos falta que muestre el resultado cuando se abra el libro. En el explorador de proyectos hay un objeto llamado ThisWorkbook. Este objeto representa el documento, al libro. Igual que el botón tenía el evento clic, que se producía cuando pulsábamos sobre él, este objeto tiene sus propios eventos. Y en concreto hay uno que está disponible para escribir código cuando se abra el libro. Vamos a usarlo. Hacemos un doble clic en ese objeto y en la parte de la derecha, en la ventana de código, hay dos listas. En la primera, hacemos un clic y seleccionamos el objeto Workbook. Este objeto es el que tiene los eventos. Por defecto, si os fijáis, acaba de crear el procedimiento de evento Open, que se produce cuando abrimos un libro. Todo lo que queremos que pase cuando se abra el libro debemos escribirlo entre estas dos líneas. Recordad, un poco de fe. Si queréis ver todos los eventos disponibles para este objeto, podéis hacer clic en la segunda lista y los veréis. Por ejemplo, tenemos eventos para cuando cambia una hoja, para cuando se cierra el documento. Tenemos un montón de posibilidades que iremos usando a lo largo del curso. Ahora nos quedamos con el Open. Lo que queremos es que al abrir el libro use la función que acabamos de crear y nos muestre un mensaje que nos diga cuánto es el total de la columna A. Escribimos el siguiente código, tabulo, y escribimos.
A grandes rasgos, este código muestra un mensaje que está compuesto por el texto que va entre las comillas y lo que devuelve la función sumar columna A. Vamos a probarlo. Vamos a Excel, cerramos el documento, guardamos los cambios y a continuación lo abrimos otra vez. Y ahí tenemos el mensaje con el total de la columna A. El evento Open se produce nada más abrir el documento y ejecuta el código que acabamos de escribir. Vamos al editor de Visual Basic, usamos el código. En este caso la función es llamada desde un procedimiento de evento. Bueno, pues otra manera diferente de utilizar una función y otro ejemplo de eventos. A lo largo del curso explicaremos esto con más detalle y veremos más ejemplos. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte de los primeros pasos en la programación en Excel. En esta segunda sesión, sobre todo lo que quería era que vierais la posibilidad de desarrollar nuevas funciones que podemos utilizar como las que tiene Excel de serie. Hemos escrito más código, por ejemplo hemos utilizado una instrucción condicional para darle algo más de vida al código y hemos visto un pequeño adelanto de lo que podemos hacer con las funciones. No os preocupéis por los actos de fe que habéis tenido que hacer porque todo se explicará en su momento. A partir de aquí empezaremos con sesiones más especializadas en cada uno de los conceptos que hemos visto en estas sesiones y otros que todavía ni siquiera conocéis. Cerramos Excel. Y nos vemos en la siguiente sesión dedicada a la programación. Bienvenidos a Visual Basic para Excel.